Ana Belén Cordero, presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización, estará hoy en Contacto Directo. Lenin Artieda, listo para las entrevistas. Lenin, ¿se nota una especie, un exceso de confianza en el gobierno? Estefi, Samantha, en esta semana quedan ya apenas 10 días para que la comisión elabore el informe y este irá al pleno para que los legisladores decidan si censuran y destituyen al presidente o si no lo hacen. Ana Belén Cordero es quien nos va a aclarar estos temas el día de hoy. Se encuentra ya en nuestros estudios de la capital, asambleísta. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Y es hoy cuando se cierra la fase de pruebas dentro del juicio político que se desarrolla en esta etapa dentro de la comisión que usted ha estado presidiendo de manera ocasional. Si tuviera que evaluar esta primera fase, Ana Belén, ¿cuáles serían las conclusiones? Mire, bueno, el día de hoy nosotros nos abocamos a escuchar los argumentos de cargo de los 4 proponentes del juicio político, así como los argumentos de descargo y la defensa del señor presidente de la República. Haciendo un resumen somero de lo que ha ocurrido estos 10 días, hemos visto que no se ha logrado evidenciar el presunto peculado, por lo cual pretenden responsabilizar políticamente al presidente de la República. Nosotros nos abocaremos a hacer ese informe, debo mantener un poco de prudencia, digamos, porque estamos a puertas de hacer este informe durante los próximos 10 días para someterlo a consideración del Pleno, pero hemos evidenciado totalmente que este juicio está caído y lo importante es no dejar caer al país. El juicio está caído porque esta instancia ha revertido algún tipo de importancia, Ana Belén. No le pregunto por asuntos de fondo, sino únicamente de forma, o en definitiva no ha sido más que un show. Mire, justamente ese show al que yo hice referencia al inicio del proceso, lo logramos comprobar dentro del proceso. Precisamente pasé yo a presidir la Comisión de Fiscalización y a dirigirla por los altercados entre los legisladores. Yo creo que la altura con la que se debe o se debería haber llevado este proceso de juicio político demandaba aquello, ¿no? Es un juicio político histórico al primer mandatario de la República y eso demandaba no solamente un debate de altura con argumentos necesarios, sino también sinceridad intelectual de parte de quienes proponen este juicio político, y hemos demostrado cómo una de las proponentes, la asambleísta Mireya Pazmiño, pasa de ser acusadora a ser acusada. ¿Y por qué acusada? Porque un informe que precisamente ella aprueba y recomienda a la Comisión de Régimen Económico aprobar junto con legisladores de UNES y del Partido Social Cristiano, aplaudía la gestión de Flopec y recomendaba ilegalmente mantener un contrato. Y dentro de la investigación que se ha desarrollado y la denuncia pública se ha señalado también pues que habrían estado interviniendo personas glosadas precisamente por supuestos actos de corrupción dentro de la negociación petrolera en gobiernos anteriores. ¿Usted nos puede confirmar esto? Bueno, así lo denunció, entiendo, el legislador Villavicencio en la Fiscalía General del Estado. Aparentemente la asambleísta Mireya Pazmiño hubiese tenido entre su despacho a un señor apellido Naranjo vinculado con Nilsen Arias y con el señor Galo Garzón, justamente por la trama de corrupción petrolera procesada en Estados Unidos y también aquí en el Ecuador. Entonces, con esos antecedentes hay evidencias claras de parte de distintos testigos que seguramente comparecerán a la Fiscalía, donde prueban que el informe no fue hecho por los asesores de la Comisión de Régimen Económico como determina la ley, sino por terceros afuera de la Asamblea Nacional. ¿Y eso qué nombre tiene? ¿Fraude? Bueno, hay varios concursos de delitos, digamos, dentro de esto. No me corresponde a mí determinarlos, por eso entiendo que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, pero puede haber desde falsedad ideológica, falsedad intelectual, tráfico de influencias, gestionar recursos del Estado que estamos prohibidos los legisladores. Hay muchos presuntos delitos que deberá ya investigar la Fiscalía General. La comisión de aquí en adelante tendrá 10 días, una vez que culmine hoy el periodo de pruebas, para la elaboración de un informe no vinculante. Le pregunto, Ana Belén, ¿aquí el procedimiento es similar al regular donde se puede presentar un informe de mayoría y uno de minoría? La ley es clara y dice que una vez que se apruebe el informe debe remitirse al presidente de la Asamblea. No habla de informes de minoría como por ejemplo habla los procesos de formación legislativa, tampoco habla informes de posturas como habla para los juicios políticos a secretarios y ministros de estados. Aquí deberá aprobarse el informe que establece la Comisión de Fiscalización y enviarse al presidente de la Asamblea. ¿Y ese informe qué camino es el que va a seguir? ¿A favor o en contra de la censura y destitución del presidente?
Justamente nos vamos a reunir los miembros de la comisión con nuestros despachos, nuestros asesores de despacho para elaborar lo que será este informe. Tenemos desde mañana, 10 días para hacerlo, es decir, hasta el 6 de mayo. Analizaremos el escenario, analizaremos las pruebas de cargo, de descargo, las defensas, etcétera. Pero debo adelantarle y anticiparle que un juicio que ha nacido caído finalmente no tendrá que o no podrá vivir o sobrevivir. Eso ya tendrá que decidir finalmente el Pleno. Esa es la decisión definitiva, y los errores no se corrigen con destituciones, sino con rectificaciones. Totalmente claro que la decisión, la que vale, es la del Pleno. Pero en la comisión, Ana Belén, la correlación de fuerzas, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se permite avisorar? Bueno, siempre hemos tenido en estos 2 años una relación de fuerzas bastante equilibrada, llamemos así, en la Comisión de Fiscalización. Hay 3 legisladores de UNES, 3 legisladores de la bancada oficialista, un legislador social cristiano y 2 legisladores independientes. El uno es Bruno Segovia, que salió del ala de Pachacutic, muy cercano al ex candidato presidencial Yacu Pérez, y el otro es el legislador Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Dadas así las fuerzas, dependiendo de los temas y de las coyunturas que se manejen en la Comisión de Fiscalización, es que se han ido dando los votos y las mayorías en algunos casos móviles. En los últimos días se ha notado evidenciado un fortalecimiento de la postura del oficialismo. Tal como están las cosas, al día de hoy el gobierno se mantiene en su decisión de ir al Pleno a defenderse y que allí se resuelva la suerte del presidente. El presidente de la República es un hombre de palabra y él dijo que irá a la Asamblea Nacional a defenderse en el Pleno, y así se cumplirá. Eso hará el presidente de la República, y nosotros como sus legisladores estamos para defender la verdad y la honestidad que está de nuestro lado. Finalmente, nosotros no nos interesa contar los votos, nos interesa apoyar a la ciudadanía en sus necesidades básicas como son seguridad, empleo, salud y educación. Todo lo demás, ese conteo de votos, esas broncas de los políticos, dejémoslas de lado. Que vaya Guillermo Lasso al Pleno significa que el régimen está seguro de que tiene los votos necesarios para evitar su censura y destitución. ¿Cuántos? Mire, yo no quiero hablar de números, a mí me parece demasiado prematuro y prudente. En este momento, Ana Belén. Para mí lo más importante es la verdad, la certeza y la seguridad que nos asiste, la honradez, la honestidad y la verdad del presidente de la República. En este caso puntual, el golpismo o el fanatismo por querer destituir no se corrigen esos errores así, sino que se corrigen justamente con rectificaciones y con reinvenciones de parte desde el gobierno en todas sus distintas estructuras. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Pleno. Yo prefiero mantenerme prudente hasta el día de la votación. Ana Belén, ¿no es un riesgo demasiado alto el que va a correr Guillermo Lasso al acudir al Pleno y sin tener certeza de si contará o no con los votos necesarios para evitar su destitución? Sí, tiene la carta de la muerte cruzada, pero se vería realmente mal que en ese momento, que en esa instancia la presente, porque todo el mundo entendería que el presidente la está utilizando para evitar un proceso de fiscalización y no necesariamente para ejercer un derecho constitucional. Mire, el mero hecho de querer correr para la presidencia y luego ejercer el cargo de presidente de la República, cualquiera que sea el partido político que gobierne en ese momento, es un riesgo dadas las circunstancias y las coyunturas que vive el país. El presidente de la República no ha llegado al cargo precisamente para medirse en esos riesgos. Más bien lo importante es que el presidente de la República ha tomado y sigue tomando las riendas del gobierno nacional para proteger a los ecuatorianos, y eso es lo que hará en el Pleno de la Asamblea Nacional, cumplir su palabra y defenderse ante los legisladores. Esta etapa de pruebas, Ana Belén, ¿permitió realmente convencer a algún legislador de cambiar su criterio en relación al juicio político, o ha sido simplemente el tiempo preciso para que desde el Ejecutivo se desarrollen otros acercamientos? Mire, yo creo que desde la Comisión de Fiscalización ha quedado claro y ha quedado evidenciado con una altura en la conducción del proceso legislativo y del proceso de fiscalización que efectivamente la verdad y las pruebas nos asisten, me refiero a la defensa del señor presidente de la República. Habrán muchos legisladores que se han pronunciado diciendo que valorarán las pruebas el día de la votación y tomarán una decisión, eso es respetable. Habrán otros legisladores que digan precisamente no se ha logrado evidenciar o probar el presunto peculado y la responsabilidad política. Hay de todo en la Asamblea Nacional, en los pasillos de la Asamblea Nacional, justamente esas son las conversaciones principales, y yo creo que abocarnos a una votación lo más pronto posible es lo más importante para que le permita a la ciudadanía y a la opinión pública en general pasar la página de esta intentona golpista y de destitución y empezar y continuar atendiendo a los ecuatorianos en sus necesidades principales. Lo más pronto posible es después del 14 de mayo.
Esas fechas o esos números los maneja directamente la presidencia de la Asamblea, me refiero al asambleísta Virgilio Saquicela, porque nosotros como fecha tope para entregar el informe tenemos el día 6 de mayo, luego de ello la ley le prevé que tiene 48 horas para poner en conocimiento de los 137 legisladores y luego 72 horas para convocar a ese pleno, luego habrán días de debate, días de intervención. Si hacemos números y apuramos el proceso, podría darse antes del 14 de mayo, es decir, el 13 de mayo, antes de las conformaciones de las nuevas comisiones y autoridades, y si es que estiramos las fechas a conveniencia de algunos actores políticos en la Asamblea Nacional que se quieren sentar en la silla de la presidencia, probablemente podríamos estirar incluso hasta el 20 de mayo. Cuando dice que se quieren sentar en la silla de la presidencia, ¿es en la silla de la presidencia de la Asamblea o en la silla de la presidencia de la República? Todos tienen aspiraciones políticas, tanto legislativas como presidenciales. Vamos a ver hasta dónde llegan estos afanes golpistas y fanatismos. ¿La muerte cruzada sigue sobre el escritorio del presidente o con estos últimos convencimientos que aparecen desde distintas organizaciones políticas ha hecho que ya lo guarde en el cajón y que esté a la mano, pero no necesariamente sobre el escritorio? Es mi criterio muy personal que la muerte cruzada sería una herramienta que a muchos legisladores no les conviene o no les interesa porque precisamente no volverían a la Asamblea Nacional, pero también a los ecuatorianos. Yo creo que los ecuatorianos necesitamos estabilidad y necesitamos tener un gobierno fuerte y fortalecido en los siguientes 2 años que restan para el presidente de la República, y eso es lo importante y lo necesario. Sin embargo, el presidente siempre lo ha dicho, lo tiene en su cajón, y en caso de que requerir usarla por justamente las razones que a él le asisten y le permiten utilizar esta herramienta, así lo haría. ¿Un gobierno fortalecido con quién? ¿Con qué? Porque usted dice, ahí esa asamblea está llena de golpistas y los golpistas van a quedarse también 2 años. Mire, las conversaciones con los políticos son necesarias, son importantes justamente en gobiernos que necesitan estos consensos y estos diálogos, y precisamente el gobierno del presidente Lasso se ha apreciado de aquello. Pero las conversaciones con las personas que están en la calle, que viven el día a día las necesidades, no que viven en una burbuja en el norte de Quito, sino que viven las necesidades de inseguridad, de empleo, de educación, de salud, son las conversaciones que necesita y que mantiene el gobierno. Y no podrán jamás acusar a este gobierno que ha sido cerrado al diálogo, si después de junio de 2022 hubo las mesas de diálogo que se han cumplido con grandes éxitos, y nunca dejaremos de dialogar con los distintos sectores y los distintos gremios. Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo, presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Buenos días. Son las 8, 7 y 8 de la mañana. Alejandra, tú continúas con más. Vamos con los titulares de las noticias más destacadas. Los generales en retiro, Wagner Bravo y Paco Moncayo, entran al gobierno y definirán las estrategias de seguridad. Wagner Bravo es el nuevo secretario de Seguridad y Paco Moncayo estará en la Consejería de Gobierno. Mireya Pazmiño, proponente del juicio político contra el presidente Lasso, pierde el apoyo del correísmo por un informe elaborado en su comisión donde hay dudas sobre si hubo influencia de empresas petroleras. La Contraloría revisó 196 contratos de trabajo en la Asamblea y en todos encontró irregularidades. Cientos de funcionarios fueron incorporados sin los requisitos necesarios. Los agricultores con terrenos afectados en espacios declarados como zona emergente por la época lluviosa podrán refinanciar sus créditos con Banecuador hasta con 1 año de gracia. La exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte, sentenciada a 8 años de prisión por el caso Sobornos, contó en una entrevista concedida a Telesur que salir de Ecuador no es complicado, para nada. No hay ningún control en la frontera, señaló. Después de la pausa, Dalton Basigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática, el Juicio Político y la ID. La izquierda
Izquierda Democrática tiene al menos 15 legisladores entre orgánicos y rebeldes y se han mantenido al margen de declaraciones en la escena pública sobre el juicio político y la muerte cruzada. Aunque tienen a un coideario en la comisión especial que trata el juicio, nos referimos a Rodrigo Fajardo. Lenin, cada voluntad cuenta a la hora de una posible censura y destitución al presidente. Alejandra, un voto lo puede cambiar todo. Por eso hoy nos acompaña Dalton Bacigalupo, legislador insigne de la ID, y con él vamos a revisar la postura de Izquierda Democrática frente al juicio político. Dalton, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la entrevista. Evaluemos brevemente esta primera etapa del juicio. Dalton, ¿ha servido de algo? Bueno, sí, ha servido para demostrar y hacer evidente ante los ecuatorianos que este siempre ha sido pues un montaje politiquero, que no ha habido la fundamentación necesaria para encontrar la causal que justifique el juicio político al presidente de la República. Y no es que el juicio está caído, el juicio está enterrado, porque ante la opinión pública, la gran preocupación que tenemos los ecuatorianos es el tema de seguridad. Y el presidente de la República ha dado un gran golpe de timón con designaciones que han caído muy bien ante la ciudadanía, con profesionales que van a ejercer su capacidad, sus conocimientos. Y cercano del a más Izquierda alto Democrática, profesionalismo. al menos el general Paco Moncayo. ¿Es por eso que ustedes aplauden esta designación, Dalton? De ninguna manera. El general Paco Moncayo no es afiliado al partido. Pero es un hombre siempre cercano, fue ¿no? Ha sido candidato a la respaldado por presidencia de la Izquierda República, fue alcalde de Democrática. Quito, también por Izquierda Democrática. Por supuesto, pero lo que quiero decir es que él no necesita consultar a Izquierda Democrática para aceptar un cargo en el gobierno. A esa precisión es que quería llegar. Por supuesto, pues su espíritu es de Izquierda Democrática, su ideología es socialdemócrata, pero él de ninguna manera tenía por qué consultar al partido la posibilidad de aceptar un cargo en el gobierno. Y yo creo que esta es una decisión acertada del gobierno y yo felicito al gobierno por esa designación, porque yo creo que eso consolida la imagen de rectificación que tiene que enviar el gobierno al país y fundamentalmente en materia de seguridad. Así que yo creo que con esas designaciones este juicio político, repito, no solo está caído, está enterrado. Dalton, usted en sus redes sociales habla constantemente de golpismo. ¿Quiénes son los golpistas? Los que han montado este sainete, pues para destituir al presidente de la ¿UNES y República. Partido Social Cristiano? Correísmo y socialcristianismo, pues. Los unos quieren la troncha, los otros quieren la impunidad. Entonces hay este maridaje de intereses que ha llevado a personajes tradicionalmente antagónicos a abrazarse en la Asamblea Nacional, aunque se aruñen en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. Y abrazado allí también Rodrigo Fajardo, ex Izquierda Democrática, ¿no? Bueno, pues ya le digo, ¿no? Él pertenece pues a un grupo de indisciplinados respecto de la bancada oficial, pues, y está pues actuando sin el respaldo oficial del partido en este malhadado proceso político. ¿Y la bancada oficial cuántos integrantes tiene? Nosotros somos 7 miembros disciplinados de la bancada oficial que la preside nuestro compañero Ramiro Narváez. El número de indisciplinados está en el orden de los 8, pero ya dentro de los indisciplinados hay defecciones. Y yo creo que más de 10 votos estarán porque no se destituya al presidente de la República. ¿Qué es lo que ha llevado al bloque de disciplinados de Izquierda Democrática a definir una posición, y decir yo no voy a votar por la destitución del presidente en este juicio político? Mire, desde siempre Izquierda Democrática ha respaldado la estabilidad institucional. Incluso le digo, pues cuando conformamos al interior del Parlamento ecuatoriano una mayoría que permitió la elección de la señora Yori, fue para darle gobernabilidad al país, para darle estabilidad democrática a las instituciones. Acordémonos que se intentó por parte del Partido Social Cristiano poner un presidente de la Asamblea Nacional, e incluso de manera ilegal. Y tuvo que mediar una intervención mía para frenar lo que podía constituirse en un atropello inicial, cuando el señor Cronfle quería ser, pues, presidente del Parlamento ecuatoriano. Entonces, el criterio de estabilidad democrática siempre ha estado presente en Izquierda Democrática. Eso no quiere decir
que somos nosotros pues obedientes a las instrucciones del gobierno ni que somos gobiernistas. Pero sí conversan con el gobierno. Actuamos en función de la objetividad, de las conveniencias nacionales. En un momento dado votaremos con el gobierno y en otros momentos no, como lo hemos demostrado innúmeras veces. Dalton, pero en este tema, a propósito del juicio político, sí han mantenido diálogos constantes con el gobierno. Oiga, fuera del juicio político, hemos mantenido constantes diálogos con el gobierno para efectos de coordinar aprobación de leyes en el Parlamento ecuatoriano y el gobierno nos ha fallado en muchos de esos diálogos porque no ha acatado, no ha aceptado las propuestas nuestras como en la ley tributaria cuando nosotros le sugerimos al gobierno que definitivamente pues, no se grave a la clase media, ¿no? Como terminó haciéndosele con la complicidad de UNES. Eso fue antes, así Dalton. que le digo... Ahora, ¿han conversado a propósito del juicio político? De ninguna manera, ¿Cómo de que ninguna no? manera le digo. ¿No han conversado? ¿No han hablado? Yo no he conversado. ¿No se han propuesto algún tipo de consenso en función de los intereses del país? No. Yo... Se ha hecho, sin embargo, conozco que no ha habido ninguna conversación ni acercamiento con el gobierno. Y le quiero decir, quiero ser infidente. Voy a ser infidente por interés nacional. Yo recibí la llamada de Henry Cucalón, invitando a conversar por estos temas pues, del juicio político. Y le estoy hablando pues, de hace 3 semanas. Y yo me negué a esa conversación. Porque a pesar que lo conozco y sé que es un hombre de bien, lo conocí hace muchos años cuando era secretario del Procurador del Estado en el caso Andrade Gutiérrez, cuando yo enfrenté la corrupción, ¿no?, del procurador, ex procurador del Estado Álvaro Ormaza, que lo hice destituir por el Congreso Nacional de entonces. Lo conocí a Henry Cucalón. Creo que es un hombre de bien, creo que es un hombre preparado, creo que le hace bien al gobierno su gestión, pero me negué a hacerlo. ¿Por qué? Porque las imágenes cuentan. No quería y la porque foto. le digo... De ninguna manera yo podía estar siendo objeto mañana de sospechas, porque quien se acerca a conversar con el gobierno en estas circunstancias ya es tildado de vendido, ya es tildado de comprado. Dalton, y yo le pero dije simplemente a Henry Cucalón que yo simplemente pues me negaba esa conversación por estas consideraciones, pero que si querían un criterio político que yo se lo pueda dar, pues buscar a un intermediario para... ¿Y lo determinaron? Ante el cual pues yo... No, nunca. Ok, ahora, no hubo foto, nunca hablé con Cucalón. Usted me dice, no hubo foto, no hubo reunión con Cucalón, no ha habido acercamientos con el gobierno y sin embargo se ha hecho referencia a que su organización política o gente muy cercana a Izquierda Democrática ha recibido algunos cargos, gobernaciones entre otros. Esta situación, ¿qué es lo que demuestra? Ya le digo, lo que se ha publicitado en la prensa nacional es la designación de un gobernador en la provincia de Tungurahua que tendría una cercana amistad con un asambleísta de Izquierda Democrática que para sazonar el asunto pertenece a la bancada de los indisciplinados del partido, el asambleísta Frías. Pero eso no compromete de ninguna manera la decisión ni la posición del partido. De los disciplinados del partido. De los disciplinados del partido. Y por supuesto ya le digo que dentro de los indisciplinados también se han indisciplinado y algunos no van a actuar conforme le dictan pues los otros que actúen. Es decir, no van a respaldar la destitución del presidente de la República. Usted dice, Dalton, el juicio no solamente está caído, el juicio está enterrado. Pero si el presidente sale bien librado de este proceso de fiscalización, esa asamblea, la misma asamblea, con la misma configuración, va a estar 2 años más. Y van, a su criterio, a continuar intentando destituir a Guillermo Lasso en el tiempo que les queda. Es posible, pues, es posible. Usted sabe, pues, que los intereses del correísmo pasan por precipitar las próximas elecciones presidenciales. Ellos están ahora que ruegan porque exista la muerte cruzada, porque creen que luego de las elecciones seccionales y habiendo obtenido la minoría mayor, por así decir, en ese proceso, creen que están más cerca de la presidencia de la República y como yo lo vengo repitiendo, yo creo que el correísmo no volverá a la presidencia de la República porque si tienen la fuerza para ganar en la primera vuelta, no la tienen para ganar la segunda vuelta. Y usted ven que un candidato
sin grandes cualidades como el señor Lasso, batió al correísmo en la segunda vuelta, en la pasada elección presidencial, candidatos con mejores cualidades que Lasso, ¿cómo no van a derrotar pues, al correísmo en esa segunda vuelta? Son los criterios de Dalton Bacigalupo, asambleísta de Izquierda Democrática. Le agradecemos, Dalton, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes, Lenin. Una pausa y volvemos con más. Negocia con las empresas de telefonía móvil la renovación de sus contratos de concesión que vencen este año. En Ecuador, solo el 30% del espectro radioeléctrico está concesionado. Aunque se hizo una valoración de ese 70%, hasta el momento se desconocen los montos. En 2021, el gobierno ecuatoriano inició el proceso de renegociación de los contratos de concesión para la operación del servicio móvil avanzado, en otras palabras, de los servicios que brindan las empresas de telefonía celular. En 2008, en el gobierno de Rafael Correa, se entregó la concesión a Claro y Movistar por $380 millones. La negociación fue a 15 años y vence este 2023. La ministra Bianna Maino dijo que la valoración estaría lista a fines del año pasado. ¿Hay valores referenciales? Los vamos a tener en 2 semanas de la UIT, que es el brazo especializado de Naciones Unidas Internacional. Sin embargo, el monto de esa valoración es el secreto mejor guardado del Ministerio de Telecomunicaciones. Intentamos conversar con la ministra Maino, pero su agenda se lo imposibilita. En todo caso, la negociación está en curso y hay aspectos que se aspira a mejorar para beneficio de los usuarios del servicio, es decir, de todos. En la actualidad, más o menos 78% de los abonados están con cobertura de cuarta generación, pero eso hay que ampliarlo para que la totalidad tenga la posibilidad de tener un recurso en términos de rapidez, de comunicación, en cualquier lugar en donde uno se encuentre. En Ecuador el 70% del espectro radioeléctrico no está concesionado y eso podría significar algunos miles de millones de dólares. Sin embargo, dependiendo de la negociación que se realice, podría no priorizarse el pago en efectivo. Estratégicamente, la negociación tiene que apuntar a inversiones de largo plazo, no necesariamente a la plata que voy a tomar ahora, porque parte del problema es que esa plata se va a meter al saco roto del presupuesto general del Estado. Y que esas inversiones deberían apuntar a alcanzar una cobertura del 100% del territorio nacional, una conectividad total. Asimismo, se espera que haya una disminución en los costos para los usuarios.